Y nosotros estamos entendiendo, no es porque solamente hemos llegado al siglo XXI, donde yo estaba diciendo, mucha gente no llegó a este siglo. Mucha gente se quedaron esperando, ¿cómo será este siglo? ¿Cómo será este año 2000 en adelante? ¿Cómo serán todas las cosas? Y se quedaron con una espera porque nunca llegaron. Pero bueno, nosotros estamos aquí y Dios está demandando de nosotros nuestra atención y nuestro entendimiento que esté listo porque Él nos ha dado completamente las herramientas. Esa herramienta se llama Espíritu Santo. O sea que no estamos nosotros ni huérfanos ni solos para no decir, Señor, yo no entiendo, esto es muy difícil para mí. Yo creo que hemos adelantado desde los tiempos en que comenzó el tiempo de la Reforma y el tiempo en que la Biblia estaba pues oculta, o sea, no se permitía que nadie la leyera. Yo vine a leer una Biblia, casi se puede decir a los 13, 14 años, yo vi una Biblia por primera vez porque no se permitía tener una Biblia, se requería mucha sabiduría y no se permitía eso. Cuando se abren todas estas escrituras y comienza el hombre, asistido por el Espíritu Santo, comienza a descubrir muchas cosas y ahí es donde comenzó la cosa buena, porque todos empezaron a interpretar a su forma. Pero viene el Espíritu Santo y pone la cosa en orden, porque Él dice que Él tiene la habilidad de poner todo en orden. No lo hizo ahí como dice en Génesis 1:1, dice, y todo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y comenzó a poner orden el Señor. O sea que el Espíritu Santo tiene la habilidad de poner en orden las cosas. Entonces esa es la garantía que nosotros tenemos. O sea que la garantía no es que este sepa más o este no sepa más, sino que el Espíritu Santo, dice, Él acomodará todas las cosas en su orden. Y entonces eso es lo que estamos viendo. Pero si nosotros vamos aquí a las Escrituras, y siempre nos ha fascinado un poco el libro de Apocalipsis, ¿a quién no? ¿Alguien aquí no le gusta Apocalipsis? A mí no me gustaba. A mí no me gustaba. Yo llegaba hasta aquí, hasta Juan el apóstol, Judas, y ahí seguía para atrás. Porque no entendía, no le entendía. Y nosotros teníamos, bueno, gracias al Señor por el siervo de Dios, ¿no? Que fue quien nos pastoreó. El pastor de nosotros era un pastor madrileño, y él era muy estricto en las escrituras. Y él vio muchas cosas ahí que interpretó, pero era tan espantosa que yo no quería ni leerla, porque era pues algo horrible lo que iba a ocurrir en ese libro de Apocalipsis. Y siendo él un escritor que escribió muchísimos libros, pues yo nunca leí ese que decía interpretación del Apocalipsis, porque me aterró. Yo dije, no, ese libro no puede ser algo que te aterra, porque ahí dice que esto fue escrito para consolación del pueblo de Dios. Digo, algo que me consuela no me puede aterrar. Y como no podía entenderlo, porque no tenía esas herramientas, sino que lo que tenía todo era pura letra y pura teoría, entonces pues mejor cerré la página y dije, algún día, Señor, muéstranos qué quiere decir todos estos monstruos que aparecen aquí. Muéstranos, Señor, todas estas cosas raras que están aquí, que para mí esto es un jeroglífico, es algo enredado. Pero cuando el Señor empezó a desenredar todo esto, me pareció fascinante, pero fascinante. Y si tú vas ahí a Apocalipsis, vas a descubrir que en todas las escrituras nunca se habló del alfa y el omega. Pero se hablaba de un Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, que siempre ha sido y siempre será. Cuando estábamos en la doctrina católica, no sé cuántos aquí se acuerdan, que nos enseñaba, Dios es un ser eterno, creador del cielo y la tierra, pero lo sabíamos todo de carretilla, ¿no? Pero no podíamos nosotros razonar. Yo me acuerdo cuando yo me preparaba para la doctrina, y creador del cielo y la tierra y esto y lo otro, pero no podía poner en orden esas cosas tan fuertes y tan eternas y tan misteriosas, porque como niño al fin imposible, y después como grande menos también, porque si a un niño se le hace fácil creer, a un grande no se le hace fácil creer, ¿verdad? El niño es más hábil, más abierto para entender cosas altas, y eso lo hemos visto y lo hemos descubierto. Pero cuando vamos nosotros a todo lo que es las escrituras y todo, no dice categóricamente, habla así, alfa y omega, principio y fin. No, hasta Apocalipsis no se revela esto. Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, ya hacía mucho tiempo que Jesús había resucitado, Juan, que era el apóstol, podemos decir uno de los más jóvenes quizás, ya era un hombre ya bien mayor, bien entrado en años, y
fue el último libro que se escribió aquí en las Escrituras. O sea, el último, podemos decir, fue el último evangelio, porque vamos a ver los hechos, no solamente de lo que el Señor está haciendo, sino la culminación de toda su obra. Y ahí es donde nosotros nos asombramos cuando leemos esto. Pero a pesar de que no se hablaba así claramente, como tampoco se hablaba claramente en el Antiguo Testamento, de que los apóstoles dijeran, de los que los profetas dijeran, nosotros somos hijos de Dios. No se decía eso tampoco. No se trataba a Dios como Padre, su respeto. Todo el mundo trataba al Dios omnipotente, el poderoso, el soberano, pero búsquenlo en una concordancia para que usted vea que no se encuentra. Creo que 1 o 2 veces hay quizás un salmo y donde se menciona algo de que el Padre, pero eso se respetaba mucho, porque al tú decir, Él es mi Padre, yo me estaba haciendo Dios igual que Él, porque hijo de Dios, Diosito. Y por eso es que a Jesús le decían, tú te haces Dios, porque dices que Él es tu Padre, tú te haces Dios. Y por eso era el único que llegó aquí a la tierra y dijo, vengo en nombre del Padre. Él es mi Padre. Y eso causó una conmoción tremenda. Esa fue una de las causas por la cual crucificaron a Jesús. Porque decía que eso era blasfemia, decir que Dios era su Padre. Más sin embargo, no lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero no más que comienza el Evangelio según Mateo, comienza el Señor a entrar y se oye la voz del Padre cuando es bautizado Jesús en el Jordán, que es cuando comienza el ministerio de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y esa voz, pues, la oyó Jesús, la oyó Juan, y se sorprendieron. No se sorprendieron, no, ellos lo esperaban. Juan sabía que él era el Hijo de Dios. Jesús sabía que él era el Hijo de Dios. Para ellos no fue de primera noticia, pero tenía que extenderse este mensaje. De ahí en adelante, Jesús habló del Padre, 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 Padre. Y donde quiera decía, mi Padre hace esto, yo lo hago. Y eso causaba un revuelo tan grande en el sistema religioso que comenzaron a acusarlo de hereje, de endemoniado. Hasta le dijeron que por Belcebú echaba fuera demonios, o sea, el dios de las moscas. Acusaron a Jesús de endemoniado, lo acusaron de todo. Y aparte de falta de respeto y aparte de blasfemo, porque decía que Dios era su Padre haciéndose Dios él mismo. Ahí lo dice, una de las razones de su sentencia fue eso, esa falta de respeto, porque había cometido un pecado muy grande de hacerse igual a Dios. Todo esto que Jesús pasó, y sabemos nosotros que solamente de los evangelios en adelante se anuncia, asimismo el alfa y el omega. Pero observen una cosa, Jesús muchas veces en una forma muy, pues había que entenderlo, habló de esto. Él no dijo que era el principio y el fin, pero miren lo que dijo. Vamos a ver en Juan 5:50. Dice, le dice a aquellos, de cierto os digo que antes que Abraham existiese, yo soy. Y le dijeron, ni apenas tiene 50 años y tú dices que conoces a Abraham. Pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué disparate? ¿Saben ustedes que por esa confesión quisieron matar a Jesús? Después dice, Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día. Y dice, y lo vio y se gozó. Eso no entraba en ellos. Dice en Juan 8:56, ustedes pueden leerlo ahí en Juan, cómo se presenta el Señor a hablar a aquel sistema religioso que tenía un orden de que Dios es así. Dios es cuadrado con un piquito acá, 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 acá. Así es Dios. Ellos no tenían un entendimiento abierto al Espíritu de decir, yo quiero conocer a Dios como Dios es. Sino, Dios es así, severo, un Dios así. Entonces se hicieron un molde de lo que era Dios y de ahí no se salieron. Y yo quiero que lo leamos, hermano, porque Jesús muchas veces reveló muy veladamente que Él era el eterno, de que Él era desde la eternidad, de que Él era el primero, pero lo dijo muy veladamente y sobre todo a un pueblo religioso. Ahí lo vamos a ver, lo voy a leer otra vez de nuevo. Es en el capítulo 5, 5, no es el 5, es el 8, sí. Le dice en el verso 54, capítulo 8,
Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, mi papá, mi Padre. Ahora nosotros podemos llenarnos la boca y decir Padre nuestro. Ustedes recuerdan cuando los discípulos dijeron: Señor, ¿cómo tenemos que orar ahora? ¿Cómo debemos orar? Muchos decían, bueno, pues ¿cómo si estos discípulos pues eran judíos? Ellos saben cómo orar. Los judíos oran siempre. Pero de buenas a primeras, como Jesús le dice, el Padre me envió, y el Padre, y el Padre, y el Padre, pues los discípulos dijeron, bueno, pues enséñanos, ahora tenemos que cambiar la forma de orar. Qué bueno que nosotros pudiéramos preguntarle a Dios así, ¿verdad? Señor, ¿cómo oraremos? ¿De qué forma oraremos? Entonces el Señor le dijo: así oraréis: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Padre nuestro. Para mucha gente que ha rezado el Padre Nuestro, porque yo me acuerdo que yo lo rezaba 400,000 veces al año, en los rosarios que rezaba y todo. Sí, lo rezábamos, pero no teníamos conciencia de lo que nosotros estábamos diciendo, de que nosotros estamos reconociendo al Padre, de que en aquel tiempo no se reconocía al Padre como tal, sino al Dios omnipotente, el Dios El Shaddai, el león, y cuántas formas de expresar a Dios, pero no de Padre. Eso es falta de respeto. Pero entonces Jesús le dice aquí: pero vosotros no le conocéis, pero yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Porque cuando Dios le dijo: Abraham, sale de Ur de los Caldeos, sale de esa tierra, y te voy a mostrar una ciudad por la cual de tus lomos saldrá el Mesías, ese hijo. Yo, carne, voy a estar en la tierra y voy a usarte a ti como aquella persona que a través de ti, porque sé que tú eres fiel y sé que tú le contarás a tus hijos de generación en generación el plan mío. Y él le mostró todo, porque dice, él vio tu día y se gozó. O sea que, y entonces entonces le dijeron los judíos: pero si aún no tienes tú ni 50 años, si has visto tú a Abraham. Entonces Jesús ahí fue donde pues él le tiró la tremenda pedrada, pero en el mismo corazón. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que existiese Abraham, yo existo. Yo soy. Imagínense, para ellos Abraham era sagrado. Todavía para los judíos Abraham era el padre de la fe, ¿no? Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue, y no pudieron tirarle una sola piedra. Ellos se quedaron pasmados. ¿Cómo que va a decir este hombre que antes que Abraham existiera, él existe? Pero es imposible, han pasado cientos y cientos y cientos de años. Está loco, está loco. Entonces Jesús le estaba hablando de su eternidad, de la eternidad, pero ellos no podían entender, no podían ubicar ese hombrecito de 30 años o 31 años, no sé cuántos años tendría cuando eso, pero el lapso de Jesús estuvo en el ministerio fue de 30 a 33 años, fueron 3 años y medio. Estaban sorprendidos. Pero ahí Jesús dejó mostrar de que él era el eterno. A la misma samaritana le dijo que él era el Mesías. Decir Mesías era decir el Hijo de Dios eterno, el Dios hecho carne. Y se lo dijo a una mujer que no tenía valores, una mujer que tenía una doble vida, escondía todos los maridos que había tenido, los tenía escondidos. O sea que no hablaba de eso, pero todo el mundo ocultaba la verdad de su vida, pero el Señor se la reveló. Y ahí se dio cuenta. Y él le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Y se lo anunció así abiertamente, y eso transformó completamente aquella ciudad de Samaria, porque Jesús tuvo 2 días allí compartiendo en Samaria. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando una verdad que les faltaba. Pero los fariseos, el sistema religioso, estaban tan llenos, podemos decir, tan indigestos de tantas sus propias verdades, que ya no cabía la verdadera verdad, para poder hablar así, redundando, ¿no? Si nosotros vamos ahí también, cuando Jesús hablaba muchas veces, dejaba caer, como dice, gotitas de verdad.
cuando Él le dijo, yo soy el pan que había de descender del cielo. Yo soy el pan, así como mi Padre les dio pan en el desierto, así yo soy hoy el pan. Pero aquel pan no les quitó el hambre, pero este pan sí les quita el hambre, o sea, sí les llena. Cuando Él hablaba de esto, hablaba de algo tan pues fuera de su lugar para estos religiosos, que esto es lo que hacía que ellos les persiguieran, no aguantaban esa verdad. Pero el Señor no podía pararse y decir, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. No podía, porque tenía que completar su obra. Y su obra era morir, derramar su sangre, morir como nosotros, y levantarse en esa soberanía. Entonces tomar la rienda y decir, aquí está el primero y el último. Él tenía que terminar su último llamado. Por eso nunca lo hizo. Por eso cuando lo vinieron a arrestar a él, allí ya en aquel huerto, que ellos llegaron de noche con antorchas, dice, venían con antorchas, con linternas y con espadas. Una compañía de soldados, la más chiquita compañía de soldados, es de 100 soldados. Hay hasta compañía de 1000, pero no se sabe, a lo mejor eran de 100, pero es la más pequeña compañía de soldados. Dice aquí, y quiero leerlos en Juan 18, del verso 3 al 9, dice, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se les adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y allí estaba Judas con ellos, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Ahí se levantó el yo soy. Una compañía de 100 soldados romanos, que no eran gentecita, no, eran fuertes los soldados romanos. El ejército romano, un ejército tremendo. Retrocedieron y cayeron delante de aquel mensaje de decir, yo soy. Y se quedaron pasmados ellos. Yo no sé, ahí yo sé que hubo algo. Y volvió otra vez Jesús a preguntarle, ¿a quién buscáis? Porque esa gente se quedó estática. Hasta Judas, yo creo. Y ellos le dijeron a Jesús Nazareno, y Jesús les respondió, os he dicho que yo soy. Dejad de ir a esto, porque tenía alrededor los discípulos, que es cuando entonces Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a aquel hombre, que fue en ese momento, pero Jesús mismo se estaba entregando. Pero ahí hubo una experiencia muy, muy clara del señorío de él, cuando le dijo yo soy. ¿Sabes por qué? Iban a apresar al creador de los cielos y la tierra. Eso no era una cosa pequeña lo que iba a ocurrir, era algo tremendo, era algo que iba a impactar. Pero bueno, todo esto que nosotros leemos, pero nunca Jesús se paró y les dijo a los discípulos, mira, ¿sabes qué? Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega, no se lo digan a nadie. Cosas tremendas vieron los discípulos. Yo no digo que no, fueron al monte de la transfiguración y ahí vieron cómo Jesús se transfiguró. Ya después que pasaron, ya pasaba poco, ya faltaba poco, podemos decir, para completar todo. Jesús llama solamente a tres discípulos, no llamó a todos. Tres quiere decir testimonio, pero buscó gente estratégica. Cogió a Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, a Pedro y a Jacobo. A esos tres, vengan conmigo y vamos a subir al monte alto. Bueno, ¿por qué no llamaría a los 12? Qué extraño, ¿por qué nosotros tres? Qué privilegio. Y ellos subieron al monte y pues ellos dijeron, bueno, pues aquí va a pasar algo. Jesús, bueno, va a orar. Jesús siempre iba al monte a orar, pero dice que fueron al monte alto, al monte santo. Era un monte, bueno, según es el monte de Hermón, según mucha gente dice no, que es el monte de Tabor, pero para muchos es el monte Hermón, que es un monte altísimo, y allá subió. Y esa experiencia que ellos vivieron no la pudieron contar a nadie, porque de buenas a primeras comenzaron a ver una manifestación que no entendían ellos, porque era en una dimensión completamente espiritual. Comenzó la gloria de Dios a rodearlos
Y como ellos tenían sueño y ellos estaban como cargados de sueño, no sé si porque se cansaron de subir la loma, pero ellos estaban cansados de sueño y creían que veían visión y comenzaron a ver a Jesús, que su ropa se transformaba en blanco, pero un blanco que dice que ningún jabón de lavadores puede transformar en blanco una ropa así. O sea, comenzó a brillar y de buena primera aparece Moisés y Elías. Moisés y Elías. Ya eso era algo que imagínate si esta gente llega ahí abajo diciendo, ¿sabes con quién estuvimos ahí arriba? Con Moisés y Elías. Los apedrean. Y Jesús le dijo, no le digáis nada a nadie. No le diga, porque no iban a entender. ¿Por qué? Porque a veces no podemos entender lo espiritual, porque se nos hace difícil. Estamos a veces tan arraigados aquí que estamos acostumbrados a creer y ver, y eso es lo que creemos. Pero ellos tuvieron la experiencia de escucharlos hablar. Dice que hablaban de la próxima partida de Jesús. Ellos entraron a una conversación. Moisés estaba consciente, Moisés ahí hablando, y Elías, porque ellos estaban esperando esta promesa. Desde la antigüedad del pueblo de Dios ha esperado esto. Ha esperado la reconciliación de Dios con todo el mundo. Y eso era una espera que lo anhelaban los profetas. Todos los profetas sabían esto, pero no sabían cuándo ni cómo iba a ser. Pero sí sabían que iba a ser, que un día iba a ser, que un día toda la tierra la adoraría, que un día todos conocerían que Él es Señor. Pero ¿cuándo? No sabían. Esas fueron experiencias que tuvo Jesús con los discípulos y dice que cuando Jesús ya resucitó, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces que Pedro dijo, ya entiendo qué era lo que vimos nosotros en el monte. Y entonces pudieron hablar de eso, porque tuvieron que adelantar en lo que es en la manifestación del Espíritu de Dios, para que todos fueran capacitados para entender eso, porque eso era muy, muy difícil. Es como si ahora ustedes me vienen aquí hablando aquí con el rey David, ¿verdad? Con uno de los profetas Elías, con Eliseo, y ustedes digan, pero ¿cómo? Si son gente de otro tiempo, ¿cómo? Y no puedo entender eso. La mente no entiende eso, pero el espíritu sí. Y fue una experiencia en la cual ellos empezaron a entender la soberanía de Él como hijo de Dios, pero siendo carne y hueso. Porque ellos tenían que ver que Jesús era un hombre como ellos, que se cansaba, que comía, que lloraba, que le dolía, todas esas cosas. Jesús pues era sensible a lo que nosotros sentimos. Entonces, todas estas cosas eran pues un cortocircuito aquí en su mente, ¿no? Tuvieron que empezar a aprender en el caminar. Pero vamos a ver ahora y vamos a trasladarnos allí a la isla de Patmos. Ya Jesús resucitó, ya han pasado años, la iglesia ha crecido, hay persecución en todas partes, hay situaciones, ellos han tenido que regarse a diferentes lugares, esparcirse al Asia. Y recuerden nosotros que el apóstol Pablo dio muchos viajes misioneros a toda esa zona del Asia, todas esas islas y hasta España. Ahí habla que el apóstol Pablo hasta España. O sea, fue a muchos lugares, Roma, todos estos lugares. Él era ciudadano romano. Él podía pues moverse fácil en todas esas áreas. Y vemos nosotros, han pasado años, la iglesia ha crecido, hay hermanos donde quiera, pero viene una persecución muy fuerte. Siempre que viene una persecución en medio del pueblo de Dios, ¿sabes qué? Lo que pasa, que crece la iglesia, crece y se desarrolla la fe en medio de ellos. Y por esta razón Juan se encuentra en la isla de Patmos y él no sabe que se va a encontrar por fin con todo lo que es la obra de Dios completa en la persona del Alfa y el Omega. Y yo quiero que veamos esto aquí, porque el Dios invisible se ha hecho visible. Eso es una cosa grande. Dios era un Dios que siempre se llamaba Dios es invisible, es espíritu, Dios es espíritu, no lo podemos ver. El que ve a Dios se muere. Ustedes recuerdan que se decía, no, si tú ves a Dios te mueres, no sé, ni por nada. Y todos se ocultaban para no ver a Dios porque se decía que el que veía a Dios se moría. Por esa razón, lo vemos cuando Sansón, la mamá de Sansón, bueno, pues sale embarazada y el padre le decía, sí, pero Dios te habló, pero ¿cómo? Pues, pero si el que habla con Dios se muere, Dios, tú no puedes ver a Dios.
Y ese es el concepto que ha tenido la iglesia tradicional religiosa hasta estos días de hoy. Tú no puedes ver a Dios porque te mueres. Sí te mueres, pero te mueres a la carne, a ti mismo. A la vieja naturaleza te mueres. Esa es la que se muere. Cuando tú te topas con la realidad del gran yo soy, lo que está ahí de viejo se muere. Pero claro, ellos creían que era en lo natural. Pero bueno, ¿te imaginas la impresión que se llevó Juan en la isla de Patmos cuando dice, estaba en el Espíritu? ¿Cómo es estar en el Espíritu? A ver, yo me lo imaginé así. Y yo le dije, Señor, muéstrame qué cosa es esto de estar en el Espíritu. Bueno, ya lo sabemos, hemos estado en el Espíritu, el Señor nos revela sueños, visiones. Pero Juan, cuando dice que estaba en el Espíritu, él comenzó a meditar. Porque la meditación, inmediatamente que viene una meditación relacionada con Dios, relacionada con su obra, inmediatamente se comienzan a abrir ciertas compuertas en nosotros. Y por eso el Señor da mucho énfasis de que meditad, que la meditación de mi corazón, Señor, sea delante de ti. Habla mucho de la meditación, busquen una concordancia para que vea. Porque a través de esa meditación, de meditar en las grandezas, en las obras del Señor, se van abriendo en nosotros puertas y capacidad espiritual. Y eso es lo que estaba haciendo Juan. Él se puso a pensar, bueno, yo estoy aquí, ya un anciano casi, pues yo soy evangelista, ¿a quién voy a predicar ahora? Mucha gente quiere ser evangelista, está bien, pero ahora Juan es Juan el evangelista solo en una isla desierta. Mi ministerio se acabó, aquí no tengo una congregación. ¿Y qué hizo? Pues meditar en todo lo que vivió con Jesús. Y se puso ahí a meditar y a pensar, ¿cuánto, Señor? ¿Cuál es el propósito tuyo que yo esté aquí en esta isla desierta? Cuando yo me acuerdo, cuando iba contigo, que esos milagros, Señor, aquella sirofenicia, cómo tú le sanaste a la hija, Señor, cómo esa hija de Jairo la levantaste, cómo te vimos en el monte alto, transformándote, Señor, pero después cómo te vimos destrozado en aquella cruz, te vi, yo estuve allí, escuché tu voz, él meditando. El Señor me lo mostró así, hermano, yo te estoy diciendo lo que el Señor me mostró. Meditando ahí en medio del dolor, cuando Juan estuvo 6 horas al pie de la cruz, esperando un milagro de que el Padre sacara a Jesús de esa cruz. ¿Ustedes no creen que él hubiera esperado un milagro? Yo creo que sí. A lo mejor él decía, hasta aquí llega, pero yo no creo que él llegue a morir también por esto. 6 horas estuvo y en esa meditación, Señor, me recuerdo allí todas las palabras que tú dijiste y muchas ni entendía, Señor. Y allí en medio de aquel dolor que yo tenía, aquella confusión, porque todos los discípulos fueron dispersos, dice, será herido el pastor y las ovejas dispersas. Se dispersaron, dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo nuestro líder? No puede ser. Y todos salieron corriendo. Sabemos la historia. Menos Juan. Juan dijo, bueno, yo voy a ser fiel hasta el fin. Pero el Señor me mostró que Juan esperaba un milagro. Que Juan estaba esperando que Dios ahí apoyara y sacara a Jesús de ese sacrificio, que lo librara de ese sacrificio. Y fueron 6 horas horribles en la cual a la tercera hora de estar Jesús en la cruz comenzó una oscuridad y dijo, ahora va a ser la cosa. Y comenzó una oscuridad muy grande y vino un terremoto y dijo, aquí está Dios, viene por el Hijo, porque ¿cómo va a dejar a su hijo morir? Todo eso lo estaba meditando Juan, hermano. El Señor me lo estaba revelando anoche. ¿Cómo Juan meditaba en todas estas cosas, Señor? Y yo esperaba que tú te levantaras allí. Y vino el terremoto y ni en el terremoto te levantaste cuando tú dijiste, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de buenas a primeras veo que expiras. Qué dolor me dio tan grande porque yo tenía otros planes, yo creía otras cosas, pero aún así no entendía. Y ahí tuve que pasar el suplicio de verte cómo te metieron en una cueva, cómo te enterraron, cómo las mujeres que estaban alrededor nuestro lloraban, clamaban. Y no entendíamos, Señor. Entonces lo meditaba Juan en la isla de Patmos. Estaba en el Espíritu, meditando todo lo que había vivido con Jesús,
Como cuando nosotros a veces decimos, Señor, aquella vez estuviste conmigo y no me di cuenta, y tú me asististe y no me di cuenta, y Señor, y meditando, pero Señor, después vimos que resucitaste y pasaste por una gloria tan grande, y cómo estuviste 40 días con nosotros después que resucitaste, cómo nos revelaste completamente a los misterios del reino, cómo nos preparaste, Señor, en todo esto, y comenzamos a anunciar todas estas maravillas. Y él estaba meditando en todo eso cuando siente una voz como de trompeta detrás de él. Y era algo, una voz que nunca había oído. Pero la voz decía, yo soy el alfa y el omega. Y él oyó aquella voz a sus espaldas. Qué casualidad. Y el Señor me llevó a ver algo muy parecido cuando pasó con Abraham, cuando Abraham estaba en el monte ya para sacrificar a su hijo, y él no sabía que a sus espaldas había un carnero, un macho de oveja, que por lo regular el macho de oveja no va solo, siempre iba con su oveja y sus ovejas y todos, enredado allí para ser sacrificado en lugar de su hijo. Y no sabía que estaba ocurriendo esto detrás de él. Pero ahora vemos a Juan que cuando está en medio de aquella soledad en el espíritu, recordando cada detalle, oye la voz. Y oye la voz, y la voz decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y él se vuelve para ver qué cosa es la voz esa. Y cuando volvió y vio esa voz, hermano, aquello lo desplomó, dice, cayó fulminado como muerto. Si usted lee las cosas que él vio allí en ese momento, usted va a ver que cuando él mira a los pies y ve que está aquella figura de hombre vestido hasta los pies, o sea, vestido del sacerdote, porque el sacerdote tenía que vestirse hasta los pies. Aquellos otros no. Y lo que empieza a ver, y después ve un cinto de oro, y después empieza a ver el rostro, pero ustedes observan que él empieza a ver así, está todo anonadado. Porque que esa figura en medio de aquella isla no se la figuraba. Pero él estaba en meditación, estaba en el espíritu. A veces nosotros queremos, yo quiero estar en el espíritu, pero si estoy pensando, va a ser un poquito difícil, porque estoy completamente ajeno, lejos de lo que es el propósito en Dios. Cuando meditamos, cuando nos sentamos, un hombre de meditación, una persona de meditación. Y dice que cuando él estaba allí, yo quiero que leamos capítulo 1, en el verso 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, que estaba hablando de la iglesia. Comienza a ver figuras que tenían pues un simbolismo, ¿no? Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Él volvió y miró hasta los pies. ¿Qué es esto? Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies, y volví a mirar para los pies, semejante al bronce bruñido, que es un bronce forjado, trabajado. Y sabemos que el Señor fue trabajado, fue probado, ¿verdad? Un bronce bruñido, brilloso, dice, como en un horno, dice, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro él no lo veía, él lo que veía era un sol. ¿Tú puedes ver el sol? ¿Verá que no se puede? Tú tratas y no puedes. No puedes fijarte porque el brillo es tan grande que te cocina las córneas. No puedes. Cuando le vi caí como muerto. Es verdad lo que dice, nadie puede ver a Dios si no se muere. Caí como muerto, fulminante, a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Tú conocías al primero, pero no conocías al último. Y ese es el que el Señor quiere que nosotros conozcamos ahora. Nosotros conocemos al primero. Juan había pensado, meditado en el Espíritu, en el primero, en aquel que hizo maravillas, que hizo milagros, que les hablaba, que les enseñaba, que repartió panes a 5,000 hombres
sin contar las mujeres y los niños, que hizo maravillas, pero no podía entender que la eternidad de Dios delante de ella, que ese hombrecito podía ser el creador de todo, aunque sí lo creía y lo oía, pero todavía no lo había digerido. Tú conociste Juan, el primero, has meditado en el primero, pero este es el postrero. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy la culminación de todo el misterio de Dios. Yo soy. Él se levantó, pues, esto fue un impacto muy grande para él, porque ninguno de sus discípulos podía imaginar, pues, cuando a ti te dicen algo, hermano, pero tú lo ves, es una garantía de que existe, de que es verdad. Pero a ti te cuentan y te dicen, a mí me contaban muchas cosas de Estados Unidos. No, Estados Unidos pero es tan adelantado. Bueno, yo creía que esto aquí era lo máximo, ¿no? Cuando llegué aquí me di cuenta que hay gente pobre, que hay situaciones, que no es así como me contaban, pero yo tuve que ver para creer, porque mucha gente me decía, pero yo no había tenido el impacto de conocer este terreno. Y eso le pasó a Juan. Había visto al que era, pero ahora está viendo al que es y al que ha de venir. Y esto realmente pues fue un impacto tan grande, este creador de la vida, y cuando el Señor le dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Yo soy el que estuve muerto. Tú me viste en la cruz, tú sabes que estuve bien muerto, porque ahí tú me viste cuando me trasladaron, me llevaron, me envolvieron en lienzo y me metieron a aquella cueva. Estuve 3 días, mi cuerpo allí. Pero mi cuerpo no vio corrupción, no se pudrió. Él no vio corrupción, hermano. Su cuerpo no se pudrió. El de Lázaro se pudrió y el Señor lo restauró. Pero el cuerpo de Jesús no se pudrió, no vio corrupción. Por eso tenemos en nosotros una promesa, una garantía de una promesa increíble, que sabemos que así. Dice, eso está en 1:18. Yo soy el que vivo y estuve muerto, pero más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Así dice el versículo, por los siglos de los siglos. Amén. Pero estuve muerto, pero estoy vivo. Y esto era, pues, y le pone el punto cuando le dice, y tengo las llaves, ¿sabes qué? Se las arrebaté. Tengo las llaves de la muerte. La muerte, ahora, yo la arrebaté. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sabemos nosotros que cuando Jesús muere, resucita y va al espíritu, a los espíritus de los que están en cautiverio de los días del tiempo de Noé. ¿Recuerdan, hermano? Eso está escrito en el libro, creo que en la epístola de Pedro. Está escrito que Jesús fue a los espíritus y les predicó. ¿Sabes que cuando los días de Noé no se les predicó a ese pueblo, como muchos predicadores nos han dicho, que Noé se pasó 100 años predicando al pueblo para que se convirtiera? Mentira. Ahí no dice eso en la Escritura. Dice que el Señor le dijo, solamente en ti he visto fiel, tú, tu esposa, tus 3 hijos y las esposas de tus hijos. Más nadie, 8 personas. Él no dijo, oiga, entre aquí al barco, que tengo un barco. Él no podía abrir su boca para contarle a nadie lo que iba a hacer. Se le llamó pregonero de justicia. Y por esa razón es que se usa esa mentira, ¿no? Para decir que se la pasó predicando y nadie se entregó al Señor. No, hermano, eso no es así. El Señor escogió solamente a ellos. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, va a los espíritus de los cautivos, al Seol, y los rescata y les predica. Así dice. Por si lo quieren buscar, creo que está en Segunda de Pedro, no sé, no, eso ni lo anoté, pero aquí está. Aquí está. Después, Pablo, después me lo pasas. ¿Dónde está? ¿Qué versículo es para pasárselo? Cuando tú ves todo eso, la obra de Dios es una obra completa. Yo tengo las llaves del Hades. Por eso cuando decimos, ay, mira que yo no quiero que se muera porque esa muerte, eso es del diablo. Hermano, las llaves las tiene el Señor. Las llaves las tiene el Señor. Cuando el Señor se lleva a alguien, ¿sí? Un amado, ¿cuánto uno quisiera que todos viviéramos cientos y cientos y cientos y cientos y miles de años? Él tiene las llaves
ya yo las capturé, ya yo las tengo. ¿Recuerdas la sentencia que se le dio a la mujer? Eso es lo que venía él a quitar. Cuando se le da la sentencia a la mujer que come del árbol, vamos ahí a donde está Adán y Eva, que come del árbol, él le dice, ¿tú sabes qué? Dios dice que te vas a morir, pero no te vas a morir. Ella dice, pero Dios dice que si comemos del árbol nos morimos. Ah, no te vas a morir. Y si se murieron, no se murieron ahí, no, ellos murieron de 900 años de edad, pero se murieron. La sentencia vino. Y de ahí en adelante todos los hombres, todas las personas, todos han muerto. ¿No es cierto? Dice, pero así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos son vivificados. Así en Cristo. Así como mueren hasta el día de hoy, así se dijo Jesús, así en este último Adán que es el Señor, todos son vivificados. Por eso la vida eterna la tenemos garantizada. No crea que la muerte termina, viene la muerte y ahí se acabó todo. No, hermano. Tu espíritu y tu alma son eternos. No muere, el espíritu no muere, nunca, jamás. Entonces, ¿cómo? ¿Y Moisés? Si Dios lo había enterrado. Dice que Moisés murió y Dios lo enterró y nadie supo la sepultura de Moisés. ¿Y por qué apareció ahí encantadito de la vida, bien fresco, ahí en ese monte hablando con Jesús? ¿De dónde salió? Su espíritu, su alma, está esperando cuerpo, porque no van a tener cuerpo esos espíritus. Dice, son espíritus en los cuales está esperando que se complete la obra para tomar cuerpo, cuerpo de resurrección. Por esa razón no lo podemos ver aquí. No podemos ver aquí. Por esa razón el Señor fue en contra de aquella gente que se consultan con muertos. Eso está en contra completamente de los principios de Dios, porque era una práctica muy pagana y usaban eso para saberlo, las cosas, dónde se morían, dónde iban la gente y todas esas cosas, todo ese tipo de espiritismo. Todo eso el Señor va en contra de eso, porque es un misterio. Pero aquí vemos que el Señor, aquel que murió, ahora está vivo. Y vemos aquí, también yo quiero que leamos qué importante y qué tremendo es cuando el Señor le dice, y ahora tú vas a escribir todo esto que yo te mande. Yo no sé dónde consiguió todo para escribir, pero ahí estaba. Vas a decirle esto a esta iglesia y esta iglesia está hablando de un tipo de creyentes, son 7 iglesias, pues está hablando de un número de perfección. Pero ahí estamos todos nosotros. Le escribe a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadelfia, de Laodicea. Y en todos pone 2 cosas muy importantes. Habla siempre de la soberanía de Él. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros comencemos a empaparnos en la soberanía de Dios, que no lo veamos como aquel Cristo pobrecito que mira que andaba por las calles de Jerusalén y golpeado y mira que lo alaban por aquí. No, ahora dice, si antes los conociste así, ya no lo conoces así. Ahora lo conoces en una soberanía, lo conoces en otra actitud, en otra dimensión. Porque ahora es el Dios de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir. Ahora es otro. Hay soberanía en Él. Nosotros no podemos seguirlo viendo como ese Cristo que déjame besar tus pies, déjame besar tus manos. No estoy en contra de los cantos, eso, pero te digo que a veces nosotros nos frenamos en que ese mismo, no, hermano, ahora es todo. Es un Dios, el Dios eterno, el que tomó cuerpo y ahora es visible, era un Dios visible, pero el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios uno es. Ustedes no han oído en los mandamientos. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces no podemos decir, bueno, hay un Diosito aquí, otro aquí, otro aquí. Está el Padre, bueno, aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo, son 3 dioses. No, es uno solo con 3 manifestaciones. La manifestación, Él nos dejó el Espíritu, nosotros a través del Espíritu es la herramienta que tenemos, el Maestro, que es el Consolador, el Paracletos, que nos enseña todas las cosas, que nos consuela, que cuando estamos pasando una situación, no sabemos cómo, de qué manera, sentimos paz. Ese es el Paracletos, ese es el Espíritu Santo. Ese no es que te están dando alguna terapia o algo de eso. Bueno, hay personas que necesitan esa terapia, pero el Espíritu Santo tiene todo para darte a ti consuelo importante.
y para hacerte entender todos los misterios que nosotros leemos aquí. Fíjense, cuando él le dice, escríbele a la iglesia en Esmirna, y él empieza diciendo, yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto, y vuelve y repite, el que estuve muerto y vivo, dice esto, conozco tus obras. Fíjense que en las 7 iglesias le dice lo mismo, para empezar, yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras, pero el Señor no pasa desapercibido mi pensamiento, o qué hago, o qué deseo hacer, o hacia dónde me estoy enfocando. Dice, conozco tus obras. Y le dice, conozco tu tribulación. En las 7 iglesias comienza igual. Conozco tus obras. Dice, y pobreza, pero tú eres rico. O sea que a veces estamos nosotros, el Señor nos está mostrando esto. Tenemos muchas riquezas internas, porque el que tiene a Dios tiene todo. ¿Verdad? Puede ser que tengas todo, pero no tienes a Dios, eres un pobre. Pero eres rico. Y en esa riqueza tenemos todo. Y le dice, conozco tus obras, tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico, entre paréntesis. No temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En las 7 iglesias que tiene que ver con todos nosotros, él termina igual. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en todos termina igual, la misma exhortación. Es hora que nosotros tengamos ese oído espiritual. Es hora que sepamos lo que es entrar en el Espíritu. El ocupar un tiempo de recordar, de pensar, Dios me asistió en esta situación y yo te alabo, Señor. A veces no tenemos ni un minuto para meditar. En la antigüedad la gente meditaba mucho, pues no había tanto entretenimiento. Ahora hay tanto entretenimiento que nos roba, el entretenimiento nos roba todo. Nos entretenemos demasiado y nuestra mente siempre está ocupada y el Señor nos quiere hablar. ¿No pasó así cuando se oyó aquel ruido y el Señor escuchó cuando dijo, este es mi hijo amado? Algunos oyeron un trueno, otros dijeron, un ángel le habló, otros dijeron, un trueno. A veces ni el trueno oímos. Por lo menos si oyéramos el trueno, por lo menos nos espantamos, ¿no? De los que estaban allí, muy poquitos entendieron la voz de Dios, porque no estaban, podemos decir, en sintonía. Es como cuando tú pones ahí la emisora, la onda corta, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en Cuba queriendo saber de aquí, qué estaba pasando aquí, y era uy, 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 ay, que hasta que y agarramos la sintonía. Ay, ya agarramos las noticias, pero costaba trabajo sintonizarnos, y ahora nos cuesta a veces trabajo sintonizarnos. Pero como Juan no tenía ahí en qué entretenerse, ni lamentarse, porque nadie iba a oír su lamento, porque a nosotros lo que nos gusta es que nos oigan nuestro lamento. Mira que yo, que mira que tú, que esto, que lo otro. Pero cuando no tenemos nadie con quien lamentarnos, pues nos lamentamos con Dios. Y entramos entonces en una conversación con Dios, hasta que entramos nosotros a meditar porque estamos solos. Y ahí empezamos nosotros, pues, hasta que entramos en el Espíritu. Estar en el Espíritu es estar en esa conexión, hermano. Y no quiere decir que estemos en una meditación ahí todo el día, como los yogas. No es eso. Tú puedes estar hasta manejando, meditando. Lavando los platos, meditando. ¿Por qué no? Podemos hacerlo. O sea que eso, y nos va a ayudar a cooperar en el enriquecimiento que nosotros necesitamos de su espíritu, porque vamos a oír la voz de trompeta. Vamos a escucharle. Vamos a tener esa sensibilidad espiritual. Observen esto, yo no voy a leerle todas las iglesias, por supuesto, no hay tiempo para eso, pero vamos a ver la última iglesia, que es la Odisea. Él empieza aquí. Aquí el amén. El amén es el todo. El así sea, el todo. El testigo fiel, el que le fue fiel a Dios, al Padre, en todo. Fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mi respeto. ¿Sabe lo que es el principio de la creación de Dios? Antes de todo es Él.
Antes de todo, ahora que hemos podido tener nosotros facultad, porque gracias a Dios por los telescopios estos que han ido espaciales y por tantas cosas que nos han acercado a un poquito a esa creación global de Dios, que todavía estamos aquí en la tercera cuadra, porque nos falta mucho. El espacio del universo es increíblemente, y se están completamente construyendo estrellas, están naciendo y naciendo y naciendo. Dice que cada segundo nace una estrella. Son millones de trillones en el cual están naciendo estrellas, están naciendo, o sea que no podemos nosotros calcular la grandeza de Dios. Pero ahora que nosotros podemos tener la facilidad de poder ver algo de la mano de Dios, como dice, los cielos cuentan tu gloria, nos quedamos con la boca abierta, decir, qué Dios tan grande tenemos, Dios mío. Hasta la estrella cuando explota tiene un sonido, tiene un canto, hasta cuando muere canta. Qué tremendo, pero nos quedamos sin aliento viendo esa maravilla. Ahora el que dice esto, el principio de la creación, dice esto. El que creó todas las cosas, dice esto. El dueño de todo, dice esto. El que creó hasta lo más pequeño que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, dice esto. Aún aquellos monstruos marinos, dice esto. O sea que yo lo que veo, el enfoque que le da a la iglesia, es que siempre veamos la soberanía de Él. Tú quieres grandes cosas de Dios, mira lo grande. Pero si tú quieres grandes cosas de Dios, no los mires chiquito. No lo veas como que... Siempre buscamos la persona mayor en una situación en la cual la persona tiene que juzgar. Y buscamos la Corte Suprema, ¿no? Buscamos a lo máximo, los que tienen una voz más fuerte para que ese venga y ponga la sentencia. Pues nosotros tenemos al que es antes de la creación. Y el mensaje que se le da a la iglesia siempre es, acuérdate que yo soy el primero y el postrero, yo soy el que soy, yo soy el que fortalezco, yo soy el testigo fiel, yo soy, dice esto. Y cuando dice todas estas cosas, al final dice, y es preciso que tú tengas oído para oír. Este es el tiempo que el pueblo de Dios necesita un oído bien afinado para escuchar. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque es el tiempo de la mayor manifestación de la gloria de Dios. Porque lo dice el Señor. Recuerda que la gloria de la casa postrera va a ser mayor que la primera. Y ahora la casa somos nosotros. Si tú me dijeras, bueno, tenemos allá en el Capitolio, ¿cómo se llama? En Washington, ahí vamos a tener un templo bien grande, bueno, pues la gloria se va a ver allí. No. Ahora la casa de Dios somos cada uno de nosotros y la gloria de Dios se tiene que ver en esta casa, como se vio en la casa que hizo Salomón. Y dijo, eso no es nada. No, eso no es nada, no se sorprendan con esto. Y era gloriosa esa casa, porque venían de todas partes a ver el templo, la obra que hizo Salomón. Sino que la gloria de Dios llenará esta casa. Y para llenar esta casa tenemos que llenarnos de la gloria de Él. Y la gloria de Él es la grandeza de Dios. Y por eso Juan estaba tan emocionado y de verlo en esa soberanía, de ver a ese creador. Y si tú vas después, ahí en Apocalipsis 21 y 22, y él termina volviendo a repetir, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el A y la Z. Alfa es la letra primera del griego y Z es la omega. Es la última letra. Yo soy el todo. Yo soy el abecedario completo. Yo soy todo. Y yo quiero que lo leamos, hermano, porque cuando empezamos a descubrir la majestad de Dios, se nos destapan los oídos espirituales. Pero tienes que comenzar a ver lo grande. Ya no veas a Dios chiquito. Hay gente que se conforma en ver un cuadrito y dice, no, y se arrodilla delante del cuadrito. Pues yo veía a mi abuela que tenía la caridad de cobre y se arrodillaba ahí delante de... Y yo decía, a mí yo no sabía de esto, pero yo veía eso, que eso no era muy factible, ni Dios le concedía las cosas haciendo eso, de veras. A mí yo nunca tuve esa, gracias a Dios tuve esa inclinación, pero yo veía que ella tenía eso y tenía su cuadrito ahí de su santico y bueno, uno lo respetaba porque era la abuela. Gracias a Dios que recibió al Señor antes de venir de Cuba, ella se entregó al Señor y mi abuelo también. Y doy gracias al Señor porque quitaron todos los santos, todo lo que estaba allí que le llenaba su corazón, todo eso se acabó.
Y yo doy gracias a Dios por eso, porque cuando tú descubres la majestad de Dios, hermano, comienzan a abrirse tus oídos espirituales. Comienza a verlo, comienza a descubrirlo, que Dios no es así, no es un Diosito chiquito. Es hora de escuchar el Espíritu de Dios, pero míralo en la grandeza. Si tú vas aquí en Apocalipsis, quiero leerte otro versículo aquí que se encuentra aquí, en el capítulo, en el 5 mismo también. Y observen aquí que él repite lo mismo. Capítulo 5 de Apocalipsis, verso 9. Observen que Jesús vuelve a repetir lo mismo. Yo soy el que vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el que vivo por los siglos de los siglos. Dice, y cantaban un nuevo cántico cuando él toma el libro, toma el rollo y comienza a abrir los misterios. Ya los misterios están abiertos. Todavía hay cosas que leemos en la Escritura y no la entendemos, ¿no es verdad? A mí me pasa así también. Hay cosas que digo, Señor, revélame esto porque no entiendo. Hay muchas cosas aquí escritas, misterios, que todavía tienen que ser revelados, pero ya están siendo revelados. Pero yo tengo el permiso de Dios y cada uno de nosotros lo tenemos para descubrir todo esto. Y cada vez que descubrimos un misterio de Dios es un impulso tremendo. Dice, y cuando él comenzó a abrir todos esos sellos, dice, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho reyes para nuestro Dios, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que adoraban a Dios en un cántico. Todos estos cánticos que estamos trayendo, que el Espíritu está trayendo, todos estos cánticos elevan el Espíritu, nos levantan. Y este cántico decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él viene a tomar de nosotros todo eso y la alabanza. Por eso la alabanza se está viendo en todas partes. Está funcionando. Y en la alabanza por eso es que se destapan muchos oídos espirituales, porque nos desconectamos. Tenemos la facilidad de desconectarnos cuando cantamos, hasta nos motivamos, nos vemos en otro lugar, cantamos. Es un misterio la música, es un misterio, pero Dios la inventó y la inventó para eso, para que fuera un vehículo, pero un vehículo hacia Él. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Era una alabanza, hermano. Si tú te vas a ver Apocalipsis, todo es una alabanza. Ahí tú vas a verlos con arpas cantando, todos aquellos están cantando con arpas. Eso todo una alabanza, una expresión, porque la alabanza desata, nos desata a nosotros de lo que estamos viviendo. Cuando cantamos, mi abuela decía que canta los males espanta. Pero lo decía en su ignorancia, pero tiene mucha realidad. Cuando cantamos comenzamos a desprendernos hasta de cosas que nos atemorizaban y nos comenzamos a animar. Por eso si tú en tu casa no tienes música, estoy hablando de alabanza, ponla. Música, a veces instrumental. A mí me gusta hasta oír los conciertos, Chopin, Tchaikovsky. Ajá. Ahí estaba oyendo Rimsky-Korsakov, que es ruso, y tiene unas músicas bellas, y es instrumental. Tú sabes que a mí me dijo una vez Marcus Witt, esa gente fue inspirada por Dios. Esa música es inspirada por Dios. Ya no han habido inspiradores así. Porque no había música en la tierra que tuviera pues una validez hacia Dios. Y Dios inspiró mucha gente para componer música preciosa. Y gracias a Dios ahora el Espíritu de Dios ha motivado, ¿verdad? Y ahora estamos cantando y nos gozamos. Y cuando cantamos, cuán grande es Dios, no hombre, nos sentimos como que wow,
como que nos ensanchamos, no sé, nos vemos ahí nosotros metidos ahí entre las estrellas, volando por ahí con los planetas y todo. Hasta ahí nos vemos nosotros, ¿sí? O sea que la música nos eleva, la música de Dios nos eleva, nuestro espíritu se enriquece. Tenemos que comenzar a dejar que nuestro espíritu sea enriquecido, porque a veces está muy pobre. Tú dices que eres rico, pero mira, tú dices que eres pobre, pero eres rico. Pero le dice después a la Odisea, tú te crees rico, pero eres más pobre que pobre, porque ya te crees tanto que has perdido el primer amor. Se te ha olvidado lo más importante. Todas las cosas han ocupado ese lugar, pero no me has ocupado a mí en ese primer lugar. Cuando comenzamos a ocuparlo en ese primer lugar, como hizo Juan, que Juan salió de esa isla, dicen los historiadores que estuvo como unos 2 años en la isla de Patmos. Pero esos 2 años estuve en la gloria, viendo tantas visiones. No crean que eso pasó en un día. No crean que vio todas esas visiones en un día, no. Me imagino que fueron días y días y él viendo y meditando y razonando y a veces sin entender, viéndose, gozándose en medio de esas visiones que tuvo Juan en la isla de Patmos. 2 años, fue poquito. Hubiera querido estar más tiempo. ¿Para qué? Para digerir todo eso. Como nos ha pasado, recibimos una verdad y queremos después ahí desglosarla y ahí seguir escudriñando. Y mire, encontré aquí y aquí lo dice y acá lo dice. Y eso, hermanos, nos motiva tanto, nos alegra tanto, que nos da hasta fuerza para seguir andando, que es lo que necesitamos ahora. Pero bueno, vamos a ver allí en Apocalipsis 21, vamos a terminar, Apocalipsis 21, versos 6 y 7, ya terminando todo Apocalipsis, cuando ya le explica todo, cuando le dice todo, cuando ustedes ven que suenan 7 truenos y él ya pues, diestro en escribir, Dios le dijo, no escribas, guárdalo, séllalo. Hay 7 truenos que no se escribieron aquí, pero eso lo tiene que revelar el Señor a nuestro espíritu, porque Juan lo recibió y Juan sabe lo que quería decir, porque iba a escribir lo que los truenos decían. No lo escribas. Eso tiene que ser revelado. Entonces, nosotros necesitamos ser ejercitados porque hay muchas cosas que el Señor va a revelar, ¿no? Muchas cosas. Dios quiere un pueblo no atemorizado, un pueblo que esté seguro de sí mismo, de lo que Dios está haciendo, como estuvo Abraham. Dios me dijo que salga y yo voy a salir sin saber a dónde voy. Dice, y salió sin saber a dónde iba. Pero Dios iba adelante. Y Dios le decía, aquí plántate. Ahí te vas a quedar un par de años. Ahí se quedaba Abraham, hacía su sacrificio por la mañana y por la tarde, todos los días, sacrificio por la mañana y por la tarde. Era la garantía de su comunicación con Dios. Nosotros ya no tenemos que hacer eso. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de buscarle su presencia. De que el Señor nos oriente. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer ahora? Oriéntame, dirígeme. Tú dices que eres el camino. Tú eres el camino. Pues yo camino por ahí. Entonces ahí eso le agrada a Él. Por eso aquí cuando leemos ya para terminar en el capítulo 21, versos 6 y 7, me dice, hecho está, yo soy el alfa y el omega. Vuelve a repetir, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, que es la sed esa que tenemos espiritual, porque nuestro espíritu demanda agua, pero agua de vida. El que venciere en medio de todo esto heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. El plan de Dios es hijos, es ser un hijo de él. Así como Jesús fue hijo ejemplar, el Señor dijo, he dejado huellas para que sigan mis pisadas. Ahí les he dejado las huellas, sigan mis pisadas, para que seamos hijos igual. Para eso se hizo alfa y omega, principio y fin. Y en el capítulo 22, verso 13, dice lo mismo, algo parecido. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así termina el libro de Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio, yo soy el fin. Yo he completado todas las cosas son hechas. Consumado es. ¿No lo dijo así en la cruz? Consumado es. He sido consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Completó la obra. Pero ahora comenzó la obra del alfa y el omega.
el Señor completando su obra en su pueblo. Y el plan que tiene Dios para su pueblo es un plan tan grande, que quiere darse a conocer en esa soberanía. No te conformes solamente en verlo como lo conocías antes. Comienza a conocerlo como Él es ahora. Él es el soberano. Él es el todo. Cuando comenzamos a ver la soberanía de Dios en todo, podemos caminar entonces quieta y reposadamente. Porque sabemos que Él tiene todo. Él conoce nuestras intenciones, conoce las intenciones de nuestro corazón, los puede desviar cuando le decimos, Señor, esta es la intención que yo tengo en mi corazón y yo siento que, no sé, estoy inquieto. El Señor te desvía esa condición. O sea, ese caminar hacia donde te estás dirigiendo. A veces nos dirigimos hacia lugares erróneos o decisiones erróneas. Señores, encomienda mi camino, enséñame a caminar contigo, examina la senda de mis pies, como decía David, enséñame cómo caminar, cómo andar, cómo decidir y qué hacer y aún qué hablar, porque a veces el Señor nos manda a callar y a veces nos manda a hablar y a veces nos dice no digas nada y a veces dice ora y a veces nos dice canta y a veces nos dice llora. Necesitas despejarte un poquito. Llora. Porque no es pecado llorar, ¿sabes? Yo me escondía antes para llorar. Y a mí no me gustaba llorar. Me escondía detrás de una cortina que tenía mi mamá en una zapatera a llorar. Porque me daba una pena llorar delante de la gente horrible. No sé por qué. Quizás alguien me dijo, no llores, te pones fea. Sabe Dios. No sé. Pues los niños, tú sabes, le dicen cosas y se queda uno afectado, ¿no? Pero hoy el Señor nos enseña que todo lo que tenemos nosotros que vivir aquí en la tierra no lo podemos hacer aparte de Él, sino estamos unidos en un solo espíritu. Él se hizo un espíritu con nosotros. Él se unió a nosotros, en nosotros un solo espíritu, hermano. Hay una eternidad en nosotros que dice que el hombre todavía no entiende esa eternidad. Y lo dijo Salomón, el hombre más sabio del mundo. Bueno, antes de Jesucristo, porque a Jesucristo después le ganó. Pero él dice, Dios ha puesto eternidad en los hombres y los hombres aún no entienden. Quiero leer eso. Está en Eclesiastés 3:11. Vamos a poner, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Queriendo decir, gente no ha entendido. ¿Cuánta gente se ha muerto y ni ha entendido? Y ha caminado por el mundo como que, bueno, pues, ay, mi papá vivió esto, mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela, y yo tengo que vivir esto. Bueno, pues ni modo, pues así soy, papá. Y esa es la vida. Cuando el Señor dice, no, yo te estoy poniendo una nueva vida, un nuevo andar. El conocerme a mí va a cambiar completamente tu vida. Todas las cosas las he hecho nuevas. Yo las he hecho nuevas para ti. Tú eres la obra maestra de la creación. ¿Sabes que el hombre es la obra maestra de la creación? Somos la obra maestra porque no hay nada en la creación que se parece a Dios como el hombre. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él le dice, ¿no le puse yo boca al hombre? ¿No le puse yo oído al hombre? El Dios nos puso a nosotros oídos espirituales. Pero a veces no se desarrollan esos oídos espirituales. Dios puso en nosotros el poder escucharle. Hay una sintonía. Un abismo llama al otro abismo. El abismo tan grande que es los misterios de Dios, al abismo que es tan grande que es el misterio del hombre. Y hay un llamado de Él a nosotros. Dios quiere conectarse con nosotros. Es un anhelo tremendo. Dice, mi anhelo es con los hijos de los hombres. Mi deleite es con los hijos de los hombres. Se deleita. Solamente el hecho de decir, Dios se deleita conmigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Yo me deleito con Dios, pero que Él se deleite conmigo, con estas limitaciones que tengo yo. Sí se deleita, porque de la obra de sus manos el Señor se deleita. Y esta mañana nosotros le damos gracias a Dios. Y si alguno no quiere, pues va a perder el momento más maravilloso del mundo. Pero hermano, mire, desde hoy en adelante comienza a conocer esa eternidad de Dios. Ese Dios eterno, que no es un diosito, como mucha gente habla,
y dice, ay Diosito, y le reza a Diosito. No, hermano, no es un Diosito. Es un Dios grande y es un Padre que es siempre Padre, que es un Padre eterno y que permanece por los siglos de los siglos. Fue Padre de mi padre y Padre de mi abuelo y Padre de todos. Toda la creación, así como fue Padre de Abraham, como fue Padre de todos, y ahora es Padre nuestro. Y es Padre de nuestros hijos, Padre de nuestros nietos. O sea que es una bendición que va de generación en generación, pero en Dios no termina eso nunca. Vamos a aferrarnos a esta verdad, hermano. Es una realidad. Vamos a aferrarnos a la realidad. Vamos a salir de lo que no es real. El tiempo apremia, el tiempo corre. Las canas salen. Aunque nos lo tapemos, pero salen. ¿Verdad? Quiere decir que los años caminan y nos damos cuenta de que, espérate, el tiempo abrevia, pero el Señor, en el momento que comienza la obra en nosotros, inyecta nueva vida. Y eso es lo que necesitamos. Hay un tiempo delante de nosotros. Vamos a ponernos en pie. Y en ese tiempo está el plan de Dios. Y en ese plan estamos todos. No hay hijos exclusivos. Para Dios no hay hijos exclusivos. Todos somos hijos. Y en esta mañana, pues, si quieres ser hijo de Dios, dile, Señor, yo quiero ser tu hijo. Es más, tú le puedes decir, Señor, yo te quiero conocer en esa soberanía. Yo te quiero conocer como el alfa y el omega. Aunque me parezca que me muero, como le pasó a Juan, pero yo te quiero conocer en esa dimensión, yo te quiero conocer, pero eso tiene que salir de ti. Yo puedo decidir por mí, pero yo no puedo decidir por ti. Pero tú le tienes que decir al Señor, decláraselo, hermano, decláraselo, yo te quiero conocer en esa dimensión, yo te quiero conocer. Quiero que te engrandezcas en mi corazón de tal forma, Señor, que ya no sea yo, sino sé tú, como decía el apóstol Pablo. Y Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque lo que vivo, lo vivo en la carne, Señor. Esto que estoy viviendo, esto es nada comparado a la gloria venidera, a la gloria que tú estás manifestando en medio de tu pueblo. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, que pues tú nos has congregado en este día, Señor. El poder, Señor, con todos mis hermanos, abrirse, Padre, este libro que trae tantas verdades tremendas, pero asistido por tu Espíritu Santo, Señor, cobra una vida tan grande. Y la revelación de tu Espíritu, Señor, nos anima, Señor, nos impulsa, nos apasiona, Padre, para ver que Dios tan grande nos está respaldando, que no estamos solos. Tú lo dijiste, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos. Señor, que esto repercuta ahí en nuestros oídos, Señor, para entender de que verdaderamente no estamos huérfanos. Tú estás asistiendo, Señor. Tú estás asistiendo, Padre, a tus hijos en esta hora. Señor, revélanos la gloria de ese alfa y omega. Yo te lo pido en estos momentos, Señor, que todo tu pueblo y todos los que están escuchando, Señor, se pare, Señor, ahí sobre esa roca que eres tú y comience a ver las grandezas tuyas, que esos oídos, Señor, espirituales se abran como tú mandas, Señor, en el mensaje a las 7 iglesias, y que podamos descubrir que el que está dando la orden es el Dios eterno que tomó cuerpo, murió por nosotros, pero vive por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias en esta mañana gloriosa en que ya nos tomó la tarde y sabemos que todos los días, Señor, abrirás cada vez más esos sellos en nosotros. Te bendecimos, Padre, y decidimos por ti, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano.